Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 18. Mecanismos de democracia participativa. ¿Quiénes están hoy con nosotros y les agradecemos que nos acompañen? Bueno, está Greta Ríos, Edgar Francisco Hernández Cervantes, gracias Edgar. Y también con nosotros se encuentra el día de hoy, le quiero decir, Deng Nyun Hu. Dije bien, ¿verdad? Deng. Sí, bienvenido, Deng. Esta reforma no es una reforma sencilla, no es algo trivial lo que está proponiendo el presidente de México, y creo que es importante que le entremos con todo, ¿no? Creo que abrir el debate sobre el sistema político electoral es algo bueno, me parece que le doy la bienvenida completamente. Ahora, esta reforma en particular tiene puntos muy interesantes. Por ejemplo, platicaba el otro día con el diputado Hamlet Almaguer del grupo parlamentario Morena y le decía, oye, me parece muy interesante y muy innovador que nos permitan a los ciudadanos votar por nuestros consejeros electorales de manera directa, pero no por nuestros diputados, ¿no? Ahí me parece un poco extraño, ¿no? O sea, ¿cómo yo, ciudadano, voy a estar votando por el miembro de un tribunal electoral o del Consejo General del INE, pero no puedo votar por mi diputado que, digamos, por definición, es mi representante directo? Entonces, hay algo que tenemos que discutir, y además, bueno, pues esto es completamente innovador en el sentido en el que ningún país se hace así, ¿no? Lo personal a mí me parece que es una reforma bastante ambiciosa. Muy probablemente es la reforma más ambiciosa o una de las más ambiciosas de las que tenemos memoria, porque las reformas sucesivas que ocurrieron desde 1977 fueron tocando ciertos puntos, ciertos problemas que iban apareciendo en el sistema político electoral mexicano. El de la representación plural, el del financiamiento público, la creación de una autoridad electoral ciudadana, el financiamiento equitativo a partidos políticos, el acceso a medios, las prerrogativas que tienen los partidos para aparecer en radio y televisión. Entonces ha sido una historia de reformas sucesivas que han tocado diversos puntos del sistema electoral, de la vida política mexicana. Y esta, la del 2014, no olvido mencionarla, donde se introduce la reelección para legisladores, para presidencias municipales, para diputaciones locales, algo que no ocurría hacía casi 80 años, ocurrió a partir del 2014. Bueno, la del 2022, la reforma que propone el presidente López Obrador, que también hizo propia el grupo parlamentario de Morena y a la que se han sumado otros partidos políticos también con diversas propuestas, a mí me parece que recupera un poco de todas las demás reformas, toca temas de muy diversa índole. Yo veo más bien una arquitectura constitucional de lo que se llama la práctica democrática, porque no podemos inventar una definición, pero yo veo una arquitectura de manera muy sencilla, que es la siguiente: es un Estado de derecho, que es un Estado con principio legal, pero también con principio respecto de la Constitución y de los acuerdos internacionales que ya entramos en el mundo que tenemos, ¿no? Este es el Estado de Derecho, es este. Y luego tenemos otros elementos como el sufragio universal, que es la práctica de la elección, y yo conozco un poquito más elección. Yo diría, efectivamente, ¿por qué la elección me parece importante? Porque finalmente los ciudadanas que tienen que obedecer a la ley, tienen que participar a esa construcción, a su elaboración, y participar a través, finalmente, de la elección de sus representantes. Por eso que las elecciones me parece un aspecto fundamental de esta arquitectura constitucional y política. Y finalmente, yo diría, la segunda dificultad, paso rápidamente, sí. La segunda dificultad es la participación. Yo no veo ninguna democracia sin participación, que sea la participación a las elecciones, que sea la participación yo diría, a las discusiones, como ejemplo, en caso de México, usted tiene la discusión sobre el presupuesto municipal, estatal, etc. Es una participación que no se puede imaginar una democracia sin esto.
La democracia participativa le quita o le da poder a los partidos políticos. Yo creo que si está bien hecha le quita poder a los partidos políticos, porque justamente esa es la premisa, ¿no? Vamos a poner en las manos del pueblo este tipo de decisiones, esta decisión, y se va a hacer lo que el pueblo diga. Ahora, una condición sine qua non de la participación en democracia directa es que una vez que el pueblo elija, sea accionable, ¿no? O sea, que la cosa que se decida a través de una consulta, la autoridad esté dispuesta y esté disponible para cumplirla, porque de otra manera, o sea, si hacemos una consulta, por ejemplo, consulta sobre si queremos mandar a juicio a los expresidentes y se define que sí y luego pues no se manda a juicio a los expresidentes, pues entonces no estamos haciendo democracia participativa, ¿no? Estamos haciendo otro ejercicio que debería llamarse de otra manera, pero no es una consulta sobre eso. Pero volviendo a las preguntas del público sobre si la democracia participativa lastima o reduce la democracia representativa, yo creo que es un gran mito esto de que al incorporar más mecanismos de democracia directa o participativa como los referéndums, los plebiscitos, las consultas populares. Hago un paréntesis, la consulta popular, fíjense, curiosamente fue introducida a la Constitución hace 10 años, en el 2012. Otra vez, un mecanismo nuevo. Tenemos muy poco tiempo de que se incorporó al marco legal y hace apenas un año que se convocó la primera consulta popular. Eso no existía en México. En esa reforma del 2012, cabe señalar que además de la consulta popular se introdujeron las candidaturas independientes. Por primera vez pudimos votar, unos años después del 2012, en el 2015 específicamente, por candidatos independientes para todos los cargos de elección popular. También se introdujo la iniciativa ciudadana, que los ciudadanos podamos tenemos el derecho desde hace 10 años de iniciar leyes de reforma a la Constitución, a las leyes secundarias. Eso es una ampliación de nuestros derechos ciudadanos. Bueno, eso fue hace 10 años. Hace 3 se incorpora la revocación de mandato y hace apenas unos meses que por primera vez se convoca una revocación de mandato. No, de ninguna manera, al contrario, este tipo de ejercicios donde la democracia participativa es un salto de calidad que da la democracia, porque la democracia representativa, los mecanismos electorales para elegir a nuestros candidatos, solamente votamos por opciones para que esos candidatos se vuelvan gobernantes y en nuestra representación tomen decisiones, legislen, diseñen e implementen políticas públicas, pero la democracia representativa nos invita a que directamente la ciudadanía nos involucremos en la toma de decisiones, entremos a deliberar. Este ejercicio de Parlamento Abierto es un mecanismo de democracia participativa, porque estamos convocados, las ciudadanas, los ciudadanos interesados en este caso en temas electorales, a deliberar, a reflexionar, a discutir, a debatir sobre decisiones que en un futuro inmediato se van a tomar en esta Cámara, en este Congreso. Entonces, yo creo que se rompe ese mito, todo lo contrario, abona, fortalece a la democracia que se lleven a cabo este tipo de instrumentos. Los mecanismos de democracia directa son presentados como una forma de subrayar la crisis de la representación. Y en términos históricos, yo no conozco países que no tienen crisis de representación cuando nació la representación. En la monarquía no hay discusión sobre la representación. El rey representa el país, punto. Entonces, pero cuando en Francia cortaron la cabeza del rey, allí empezó la representación, porque no sabemos qué representa la región, la edad, la categoría social, etc. Y finalmente es una crítica vieja de los partidos políticos que a mí me parece, yo diría, discutible, porque los partidos políticos representan finalmente el pluralismo de la sociedad. A todos los niveles son intermediarios, ¿no? de la multiplicidad, de la diversidad de nuestra sociedad. Entonces son útiles y todos los mecanismos que buscamos son para reforzar esta representación y no para reemplazarla. Este es en primer punto. Por eso el referéndum es un momento importantísimo
de la vida de la práctica democrática. Por una razón, es que necesitamos siempre una forma de buscar el interés colectivo. El interés colectivo es la unanimidad. Y sabemos que la mayoría que sale de una elección es siempre una mayoría coyuntural, depende de la situación, depende de los intereses, hay una mayoría. Pero cuando se exprime la mayoría del referéndum, usted puede considerarlo, es siempre la unanimidad. Es que por una vez el pueblo soberano da su dictamen. Que sea 60%, 40%, 50%, no importa. Importante es que el concepto de referéndum refleja la soberanía de la población. La discusión sobre este tema me parece importante para insistir sobre el carácter, yo diría, solemne del referéndum, que no se puede abusarlo, porque el pueblo, soberanía, no se puede movilizarlo La democracia participativa y la democracia directa, en ese sentido, nos genera muy buenas oportunidades porque uno nos rompe esta idea de mi participación se limita a votar en las elecciones presidenciales, ¿no? Me están convocando a participar en otra cosa y eso puede ser una idea bien novedosa, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, en mi organización trabajamos mucho con presupuesto participativo, que es una figura que tenemos aquí en Ciudad de México, y cuando les decimos, por ejemplo, a los niños que ellos pueden proponer proyectos al presupuesto participativo, van de uno no te creo a wow, estoy extático, quiero participar, ¿no? Entonces, cuando tú abres más posibilidades de participación para la ciudadanía, pues creo que vamos construyendo una cultura democrática más sólida. Creo que mientras más acostumbrados estemos a participar, pues será más fácil participar, será mucho más natural y mucho menos la decisión entre ver el fútbol e ir a la casilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los mecanismos de democracia directa y participativa nos dan una muy buena opción para ir construyendo mejores ciudadanos. No lo vamos a cambiar de un día para otro y definitivamente no es un problema que solamente exista en México, ¿no? México acaba de tener en el 18 la elección con mayor participación en muchísimo tiempo y tenemos un candidato que ganó de una manera avasalladora, ¿no? Eso es una señal de algo, o sea, es la ciudadanía diciéndote, aquí estamos y sí queremos cambiar y sí queremos un país que tenga un proyecto de nación diferente. Entonces, ¿cómo canalizas eso? Es la pregunta. Creo que sí tendríamos que estar hablando, por ejemplo, a nivel nacional, de tener mecanismos que permitan pues una participación a lo mejor diferente, ¿no? O sea, como en un presupuesto participativo, en una consulta, en una iniciativa ciudadana. Yo retomo lo que mencionó al principio de la educación. En nuestro país, lamentablemente, los planes y programas de estudios de la educación básica y de la media superior y superior en los últimos años no tenían su fortaleza en los temas cívicos, en la educación cívica, en el civismo. Existe una reforma al marco curricular común de la educación media superior y también de la básica. Hay un plan que se llama 023 que busca inculcar desde primaria, secundaria, prepa, hasta los 23 años, los valores cívicos. Tal vez por ahí hay un área de oportunidad. Es que hablamos de participación y cómo vamos a calcular, a medir la participación. Este es un tema, yo diría, que encontré en todos los lados. Si usted aún tiene una participación electoral de 5%, no vale la confianza, no vale. Pero si usted tiene una participación de 95%, tampoco no vale. Yo, trabajando sobre Irak, ¿sabe cuántas personas votan en una casilla en Irak bajo el tiempo de Saddam Hussein, en el año 2000? ¿Cuántas personas? 15,000 personas. En México son 750 por casilla. ¿Por qué? Porque no necesitan nada. La policía que está afuera conoce todo el mundo. Entonces entra, vota y se va. Entonces en 20 segundos ya.
pase. Entonces, me dijeron, sabemos votar, pero no sabemos elegir. Tiene razón Greta, hay ahora muchas formas de participación ciudadana a los asuntos públicos que tenemos que recordarlo también. La discusión sobre el medio ambiente, ahora los jóvenes discuten muchísimo. La discusión sobre las decisiones, por ejemplo, de las municipalidades. La gente se moviliza, utiliza su red social para participar. Estas son participaciones. No se puede limitar, efectivamente tiene razón, a la participación electoral, porque sabemos una cosa, y termino así, el pueblo electoral no es el pueblo total. El pueblo electoral puede ser diferente y cambia. El pueblo fundamental es el pueblo de todos y el pueblo de los principios, de las reglas de leyes. Y este pueblo también es muy activo y tenemos que reconocer también su presencia en la participación a la vida pública. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.